archivo inédito de material documental que servirá para hacer muchísimas investigaciones en el campo de la cinematografía y el audiovisual de miles de documentos que han sido donados por los mismos directores, los técnicos, los herederos de los cineastas y realizadores nacionales, un archivo fotográfico y un archivo de equipamiento, de equipo, que podría dar nacimiento, por ejemplo, a un museo del cine en el Perú. Todo esto lo conserva la universidad y el propósito nuestro es acelerar los procesos de restauración de aquel material que es el más sensible. Esto para señalar simplemente algunos elementos que nos permitan entender un poco la dimensión de lo que es la restauración. Yo quiero comentarles de qué se trata esto de la muralla. La muralla se estrena en el año 70, ¿no? Y la hemos reestrenado el año pasado, con el cual por primera vez el Festival de Cine de Lima inaugura su festival, no con una película de hace 2 años o del año anterior, sino con una película peruana restaurada. También fue un hito porque se cumplieron el año pasado los 100 años del nacimiento de Armando Robles Godoy, quizás uno de los más grandes cineastas del siglo XX del Perú. Esta es la ficha técnica de la muralla, ¿no? Ahí podemos ver los datos, no los voy a leer, simplemente para que tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Una película en 35 milímetros de cine a color, son 110 minutos, ¿no? Ahí tenemos el guión, la fotografía, todo el equipo que interviene, lo vamos a ver ahora con más detalle. Y quiero señalar estas cosas un tanto a veces creo que no nos sorprende, ¿no? Este famoso refrán de que nadie es profeta en su tierra. Cuando Armando estrenó la película, tuvo muy mala crítica del Perú, muy mala crítica, ¿no? Quiero compartir aquí, por ejemplo, un texto extraído de uno de los críticos que justamente nos hace recordar, ¿no?, esta suerte de ironía, ¿no?, donde Sebastián Pimentel, que además es profesor acá en la universidad, ¿no?, Sebastián nos dice que aún espera ser descubierto. Esto lo escribió el año 2010, todavía muy poca gente la había visto, de la gente joven me refiero, ¿no? Y después dice más adelante, una de las más importantes de la década del 70, lamentablemente nuestros críticos de turno la defenestraron o no le encontraron mayores méritos. Hay literatura de la época que desmerece la obra, pero en cambio de eso, ¿no es cierto?, en el extranjero fue reconocida por su valía, ¿no?, llevándose premios importantísimos como estos que mencionamos en el Festival de Chicago, ¿no?, el año 89, el año 70 y el año 71, ¿no?, luego también en los premios 6 y también, ¿no es cierto?, en el Festival Internacional de Karlovy. Es decir, la película fue reconocida en el exterior por la valía que tiene, ¿no? Lamentablemente la película digamos, no se conservaron los negativos. Y esto no es un problema en la muralla, es problema de prácticamente todo el cine peruano, porque acá no habían laboratorios para poder procesar las películas. Las películas se terminaban de realizar en el extranjero, en laboratorios de fuera, y el negativo, que es la pieza más importante para una restauración de calidad, se quedaba en los laboratorios. Los propios directores ni se preocupaban de eso, ellos estaban interesados en que la película se vea y la copia de exhibición circule, lo cual es comprensible, pero para efectos de preservación, lamentable. Muchas de las copias de las películas peruanas de los años, no diré del año 30, el año 40, digo del año 70, el año 80, ya no existen, se han perdido, ¿no? Muchos de los laboratorios ya tampoco existen, porque ya pasamos a lo digital. Algunos se han incendiado, literalmente, como el caso de un laboratorio importante en Argentina, con películas peruanas que habían en su interior, y no se recuperarán. Entonces, lo que vamos a hacer en los archivos muchas veces, como el caso que vamos a ver en este momento, es trabajar no sobre negativos, no sobre positivos, sino sobre copias de exhibición. Aquellos rollos que se montaban en motocicletas, para los mayores que se acuerdan, y que iban de cine en cine, ¿no es cierto?, para pasar por el proyector, desgastándose en el proceso, arañándose, rompiéndose, volviéndose a pegar, y con ese material es que hemos trabajado, porque es el único existente. Entonces, para entender este proceso, lo que vamos a mostrar muy brevemente son imágenes de lo que llamamos el antes y el después. Hemos seleccionado algunos fotogramas. Ustedes saben que
En esa época más o menos son 24 fotogramas por segundo por cada escena, digamos, por cada proceso, los que al circular en el proyector nos permitían dar la ilusión del movimiento, ¿no? Veamos un caso, ¿no? Vamos a ver primero los materiales que llegaron, ¿no? Teníamos en mi filmoteca dos copias de exhibición. Una en 35 milímetros, como digo, trajinada, pasó por todos los cines, ¿no? Estos son los rollos. Ahí tenemos, este es de nuestros depósitos, ¿no? Este es el interior. No tenía subtítulos, estaba en castellano, como corresponde, pero estaba muy, pero muy dañada. Es más, estaba mutilada, le faltaban trozos. Y entonces trabajar con esa película era un problema porque se nos podía caer en las manos. Y luego teníamos, ¿no es cierto? Ahí está la copia 35. Miren el viragua rojo, ya perdió color, ¿no? Está dañada, ¿no? Así estaba la película. Y luego teníamos, ¿no es cierto? Ahí tenemos otro caso de la muralla, la película rota, ¿no? Y esto es solamente un ejemplo de muchos trozos. Y teníamos otra copia en 16 milímetros, proyector más pequeño, pero tiene subtítulos en inglés. Pero si bien es cierto, estaba dañada también, digamos que en términos de grado de daño tenía menos daño que la de 35 y estaba completa. Entonces era la pieza ideal dentro de las limitaciones del material con el que trabajábamos para poder iniciar un proceso de restauración. Entonces, aquí tenemos la película, La muralla, ¿no es cierto? Y con ese material trabajamos. Ahí tenemos el estado de la película. Como observan, todavía hay color, hay algo de color, pero también tiene rayas, tiene problemas, ¿no? Esa banda que ven ahí, blanca sobre fondo negro, es la banda sonora de la película. Y si comparamos con lo anterior, sí, está dañada, pero se deja ver. Pero tiene subtítulos en inglés. Los subtítulos no se pueden cambiar, están impresos en el fotograma. Entonces se dejaron. Aquí tenemos un antes y un después, perdón, aquí pasé muy rápido, de la misma escena, por ejemplo. La misma escena como estuvo hecha antes y cómo al trabajarse ya permite ver un poco más. Ahí tenemos el antes. Observen, por ejemplo, acá no se ve lo que está dentro de la escena y aquí sí se ve. Entonces hay un trabajo, no está perfecto, como decimos nosotros hemos sometido la película a lo que llamamos 2 procesos de restauración digital. Podría necesitar 2 procesos más para recuperar el estado original. Ahí tenemos otro caso, antes y el después, ¿no? De otros fotogramas. Aquí tenemos otro caso, acá no se ve casi nada, ¿no? Y se ha comenzado a trabajar sobre cada uno de los fotogramas. Estamos hablando de una película de largometraje. O sea, solamente contando los fotogramas es un montón de tiempo con el que se trabaja, ¿no? Y este es un video del antes y del después. Si quiero pasarlo, brevemente, chiquitito, es en escena. Puede ver el contraste con la imagen anterior. Y finalmente, pues elaboramos al final
solamente podía quedar una silueta, ¿no es cierto? Y luego recupera color. No, eso era lo que queríamos compartir con ustedes muy brevemente. Nosotros siempre que presentamos una película restaurada, siempre hacemos esto para que el público, ¿no es cierto?, pueda apreciarla como corresponde.